Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? Amén. En Cristo. Gloria a Dios. Vamos a pasar a lo que sigue, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Padre, te damos las gracias en esta hora porque tú nos permites estar en esta tu casa de oración, amado Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, llevando a cabo la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, como miembros, bendito Dios Todopoderoso, y participar de la comunión corporativa como cuerpo. Te pedimos que en esta hora tú hables a nuestra vida, que por medio de tu palabra nos edifiques, que nos alimentes en nuestro espíritu, Señor, y nos permitas poder discernir tu palabra, amado Dios, el propósito de tu palabra, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, vamos rápidamente al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. Versículo del 10 en adelante. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. Amén. Se me cuatrapea de repente. Gloria a Dios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hasta ahí. Entonces dice Pablo que el fundamento ya está puesto. Cuando nosotros hablamos de una obra, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a construcción, a construir, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que Dios inició una obra, ¿sí? En donde ya el fundamento, el firme, como le llaman en la construcción, ¿verdad? Ya fue puesto. Y ese fundamento, ¿verdad? Es Cristo, es Jesucristo. Amén. Entonces dice Dios que el trabajo del obrero tiene que ser edificar la casa. Pero dice que hay ciertos materiales, ¿verdad?, con los cuales se puede construir. Menciona el oro, menciona la plata y las piedras preciosas. Pero por otro lado menciona el heno, la hojarasca y la madera. ¿Sí? Y luego dice: tengan cuidado con qué están construyendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, hermano, el día de hoy
de la obra que Dios está llevando a cabo en el hombre. En el hombre caído. ¿Sí? La obra que Dios lleva a cabo en el hombre caído. Y es importante que yo sepa en qué consiste la obra que Dios está llevando a cabo. Porque a mí muchas veces me dijeron, Dios inició la obra en ti y la va a terminar. Y yo me preguntaba, ¿pero qué obra? ¿A qué obra se refiere? Muchas de las veces como creyentes, hermano, como cristianos, vivimos una vida cristiana entre comillas, pero ni siquiera sabemos, no conocemos el porqué, el propósito, ¿sí? No sé, yo no sé que Dios está haciendo una obra, ¿a qué obra se estará refiriendo? ¿Verdad? Entonces, primeramente, lo que yo tengo que entender o tengo que saber es por qué Dios está llevando a cabo una obra. ¿Cuál es el motivo? Porque tiene que haber un motivo. ¿Sí? ¿Cuál? O sea, ¿por qué Dios empieza a llevar a cabo la obra en el ser humano? Entonces todo parte desde Génesis, ¿verdad? Todo parte desde Adán y Eva. ¿Por qué Dios tiene que llevar a cabo una obra? Porque la creación, hermano, fue sujeta a vanidad. Toda la creación, no solamente el hombre, sino los animales, los 4 reinos que Dios creó, el reino mineral, lo que tiene que ver con la tierra, todas las sustancias de la tierra, planetas, el sol, la luna, las estrellas, todo eso tiene que ver con el reino mineral, ¿verdad? El reino vegetal, el reino animal y el reino humano, es decir, toda la creación de Dios fue sujeta a vanidad por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, por ese motivo Dios inicia una obra, no solamente en el hombre, sino en todo el universo. ¿Sí? Dice Romanos 8:20. Nada más para que veas todo lo que ocasionó la desobediencia del hombre. Mira, hermano, esto nada más es un claro ejemplo y uno de tantos para que tú, hermano, te des cuenta que cuando una persona desobedece a Dios, la consecuencia es a veces fatal. La consecuencia, hermano, no solamente va a recaer en ti, sino en tus generaciones, en tu economía, en todas las áreas, hermano, de tu vida. La área espiritual, la área emocional, ¿verdad? Y el área física, en todo. Entonces dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que la creación de Dios tiene voluntad y fue sujeta a vanidad. La palabra vanidad, hermano, proviene de la palabra griega vano o vanus, que significa algo que no tiene valor, algo que no vale la pena. Por eso dice Eclesiastés que todo debajo del sol es
vanidad de vanidades. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, hermano, que no sea Cristo, es vano. No vale la pena que tú trabajes y te mates por formar un futuro, ¿verdad? Porque el día de mañana, cuando tú te vayas de esta tierra, no te vas a llevar nada. Ah, no, es que yo estoy trabajando para dejarles una herencia a mis hijos. No sabes, hermano, vas a dejar problemas, pleitos, etcétera. Entonces, todo debajo del sol es vanidad. Y dice que toda la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Es decir, por así decirlo, por la culpa de alguien, la creación fue sujeta a vanidad. Pero luego dice el versículo 21, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Quiere decir, hermano, que la misma creación espera ser libertada, ¿verdad? De esa corrupción. Entonces, fíjate bien, cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no solo él y Eva cayeron en un estado de corrupción, sino lo que está diciendo Pablo es que toda la creación de Dios cayó en un estado de corrupción. Fueron sujetos, dice, a vanidad. Amén. Adán y Eva se corrompieron, pero también la creación de Dios se corrompió. ¿Sí? Y hoy en la actualidad, hermano, la creación de Dios es esclava de la ley de descomposición y de la corrupción. Porque cuando el hombre, hermano, todavía no comía de ese árbol, los años no pasaban por él. ¿Sí? El hombre no envejecía. La tierra, hermano, no envejecía. Pero cuando el hombre come de ese árbol, el hombre cae en un estado de descomposición. Por eso las cosas se descomponen. Por eso la comida se descompone. Por eso la carne se descompone. Y descomponer me refiero a que el tiempo empieza a hacer el efecto, ¿sí?, de descomposición en toda la creación. ¿Cuál es el ciclo? Naces, creces, o cómo naces, te desarrollas, creces, te casas, te mueres. Por eso el hombre envejece. ¿Sí? Si tú te das cuenta, antes, en los tiempos de Noé, el hombre vivía 800, 900 años. Pero Dios tuvo, por su misericordia, a fin de que el hombre pudiera ser salvo, tuvo que acortar los años de vida a 120, dice. Ahora en estas generaciones, hermanos, si vive la gente 70 años, ya es mucho. Todavía la generación, por ejemplo, de mi abuelo, 96 años. Todavía hay gente que tiene sus 90, sus 95, ¿verdad? Pero me refiero que esta generación ya no. Porque la gente que el día de hoy tiene 90 años es otra generación ya. Entonces, ese es el motivo por el cual la tierra cae en la esclavitud de la ley de descomposición y corrupción, por causa de Adán. Amén. Entonces la creación, dice, espera ser libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuándo? Cuando los hijos de Dios sean glorificados. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios sean glorificados, hermano,
la tierra va a ser libertada, más bien la creación de Dios va a ser libertada. Amén. Ahora, el plan eterno de Dios, ¿cuál era el plan eterno de Dios? Crear al hombre como un vaso, ¿sí? ¿Por qué Dios tenía que crear al hombre como un vaso? Porque lo iba a poner en el Edén, ¿sí? Para que el hombre comiera del árbol de la vida y fuera lleno de la gloria de Dios al comer del árbol de la vida. Amén. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? El oro, del cual dice Pablo que unos edifican con oro, con plata y con piedras preciosas. El oro representa la gloria de Dios. Hermano, cuando a los cristianos se les predica, tu padre es el dueño del oro y de la plata, por eso pide lo que quieres y te lo va a dar, y luego pensamos en dinero, cosas materiales. En un mensaje bíblico, que bueno, ni es bíblico, es antibíblico, de la prosperidad. ¿Por qué dice que Dios es el dueño del oro, de la plata? Porque el oro representa la gloria de Dios y la plata representa la redención de Jesucristo, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo en la cruz, con el cual nos redimió. Entonces, la gloria de Dios, hermano, es la manifestación de su presencia. Amén. La gloria de Dios es su carácter y es su esencia. Eso es la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, la gloria de Dios, hermano, en otras palabras, es su vida. Y solo por medio de Cristo, yo y tú puedes obtener la gloria de Dios. Cuando dice la Escritura que nosotros somos transformados de gloria en gloria, significa, hermano, que tú vas de proceso en proceso, significa que tú vas en desarrollo, ¿sí? En crecimiento espiritual. Eso es ser transformado de gloria en gloria. Significa que Dios está desarrollando su vida en ti, o que la vida de Dios se está desarrollando en ti. Amén. Entonces, en el momento en que el hombre comiera del árbol de la vida, ese era el anhelo de Dios. El hombre iba a ser lleno de la gloria de Dios en el huerto del Edén. Cuando el hombre extendiera su mano y comiera del árbol de la vida, en otras palabras, el hombre iba a ser bautizado. ¿Sí? Si tú lees Éxodo, el pueblo de Israel en el desierto fue bautizado. ¿De qué manera? Dice que de día una nube los seguía para protegerlos del sol, y de noche también, ¿verdad? Eso representa el bautismo. Entonces, en el huerto del Edén, si el hombre extendía su mano y comía del árbol de la vida, iba a ser bautizado. Pero ¿de dónde saca eso, pastor? Pues ahorita vamos a ver. El árbol de la vida, hermano, representa a Cristo. Lógicamente o por lógica, si el hombre comía del árbol de la vida, como vaso, iba a ser lleno de Cristo, iba a recibir la presencia de Dios, iba a recibir a Cristo. Entonces, de acuerdo a lo que dice Hechos 2:38,
¿Y ahora qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Pedro, y Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes o de vosotros en el nombre de Jesucristo para obtener el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu. ¿Cuál es el don del Espíritu? Pues es Cristo. Entonces, en el momento en que el hombre se bautiza, es decir, adquiere el nuevo nacimiento, sí, está comiendo del árbol de la vida y está recibiendo, en ese mismo momento está recibiendo la presencia de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, esto era lo que Dios quería que el hombre hiciera desde el huerto del Edén. Dios le advierte al hombre, si tú comes de ese árbol vas a morir. Tú vas a morir. Amén. Entonces, cuando Satanás, la serpiente antigua, el dragón, dice Apocalipsis, sedujo a Eva, esta cae en la tentación y luego lleva la tentación a Adán y Adán cae también en la tentación. ¿Sí o no dice eso la Escritura? En ese momento, hermano, fue la primera caída del hombre. Porque el hombre volvió a caer por segunda vez. ¿Sí? Cuando Dios, ¿verdad? Después de que viene el diluvio, el hombre se vuelve a corromper nuevamente. Cae por segunda vez. Y luego cae por tercera vez. Después de que viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice que solamente quedó Lot y sus hijas, y de ahí volvieron a procrear, ¿verdad? Incesto, a lo que le llaman incesto. Pero aún así la raza humana se volvió a procrear, se volvió a extender de esa manera, pero se volvió a corromper, cayó por tercera vez. Amén. Entonces, el hombre en el huerto del Edén cae por primera vez. ¿Y qué es lo que sucede? Es regido, es gobernado por su conciencia. ¿Sí? Una conciencia inaprobada. Amén. Entonces, de esta manera, hermanos, Satanás obstaculiza el propósito de Dios para con el hombre. Nada más puso un obstáculo, no lo troncó por completo, sino puso un obstáculo. Amén. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios sigue llevando su plan a cabo. Amén. Hasta hoy en día Dios sigue llevando a cabo su plan. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre cae por primera vez en el huerto del Edén? Porque el hombre ya sabía que al comer de ese árbol, el hombre iba a ser juzgado. Cuando dice la Escritura, si comes de ese árbol ciertamente morirás. En otras palabras, el hombre era consciente de que si él comía de ese árbol, iba a venir un juicio de muerte sobre él. Entonces, cuando el hombre come de ese árbol, conscientemente se da cuenta de que un juicio de muerte va a venir sobre él, y temeroso va y se esconde detrás de un árbol, esperando el juicio de Dios. Pero Dios, en su amor, lo busca. Porque cuando dice que el hombre escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Dios no le dijo, ¿qué hiciste? Pero ¿qué fue lo que? Así como cuando los chiquillos, los hijos, hacen una travesura, lo primero que hace el papá es, ¿pero qué hiciste? ¿Verdad?
O sea, ejercemos juicio, pero Dios demuestra su amor. Dios demuestra su misericordia. Cuando tú andabas en el mundo, hermano, a todo lo que da, Dios no te juzgó. Dios no te dijo, ¿qué andabas haciendo? Cuando tú tropiezas, hermano, ya como cristiano, ¿verdad? Dios no te juzga diciéndote, ¿pero qué hiciste? Te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Eso lo hacen los mismos hermanos. Dios te dice, ¿dónde estás? Y cuando Dios dice, ¿dónde estás, hermano? Se refiere, ¿cuál es tu posición en este momento? ¿En qué condición tú te encuentras? ¿Dónde estás? Pero eso, hermano, es el principio de la predicación del evangelio que Dios hace al hombre, ¿verdad? Dice Génesis 3:10, y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay una esperanza, hay una esperanza para ti. ¿Dónde estás? Ven, te quiero regenerar, te quiero restaurar, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de la caída del hombre, ¿qué sucede? Adán y Eva saben que el resultado de su desobediencia, de su transgresión, sería la muerte, ¿verdad? Por eso se esconden de la presencia de Dios, ¿sí? Porque Dios ya les había advertido qué iba a suceder si ellos comían de ese árbol. Esperaban la sentencia de muerte, ¿sí? Entonces, Dios no vino a juzgarlos, Dios vino, ¿sí?, a ofrecerles la redención. ¿Dónde estás? Está ofreciéndole la redención al hombre, pero esa redención, hermano, solamente era una sombra de la verdadera redención, la que Jesucristo iba a llevar a cabo por toda la eternidad en la cruz. Amén. Entonces, las primeras palabras con las cuales Dios le predicó el evangelio de salvación a Adán y a Eva en el huerto del Edén fueron, ¿dónde estás? Porque Él los quería salvar de esa condición. Amén. Si tú sigues leyendo, después Dios hace un sacrificio y los viste de pieles de animal. Amén. Entonces, después de la caída del hombre, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Primeramente, el hombre fue justificado cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Después, si tú sigues leyendo Génesis 2, del 26 en adelante, capítulo 3, te vas a dar cuenta que Satanás, la serpiente, fue juzgada. Después el hombre fue disciplinado mediante los sufrimientos. Es cuando Dios le dice a la mujer, por haber desobedecido, se multiplicarán los dolores de parto. Y tú vas a trabajar, ¿verdad? Vas a trabajar, vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente. El hombre es entonces disciplinado mediante los sufrimientos. Después Dios cerró el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para proteger al hombre, para que el hombre no extendiera su mano y comiera de él y entonces muriera para toda la eternidad. Entonces, Dios protege hasta cierto punto al hombre porque Dios debía de llevar a cabo su proceso, ¿verdad? Génesis 3, 22 al 25. Luego dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros,
conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo echó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, una vez más, hermano, Dios le demuestra su amor al hombre. Porque Dios, hermano, no desea que el hombre muera para toda la eternidad. Por eso dice la Escritura que Dios quiere que todos se salven, que todos vengan a un arrepentimiento. Pero el hombre es de un corazón duro y el hombre no quiere aceptar la salvación, no quiere participar de la salvación. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ahora, para que la verdadera redención se llevara a cabo entonces en el hombre, ¿verdad? Era necesario que Cristo viniera, porque la redención que Dios otorga a Adán y a Eva solamente es una sombra. ¿Dónde vemos nuevamente la redención de Dios en el hombre? Porque el hombre vuelve a caer en los tiempos de Noé. ¿Sí? Después del diluvio el hombre tiene una segunda caída. Cuando el hombre entra al arca de Noé, el hombre es bautizado y es redimido. Dios lo salvó de la muerte. Luego, Abraham y Lot y la familia de Lot, que la esposa se convirtió en piedra, en estatua de sal. Pero ahí vemos nuevamente la manifestación de la redención de Dios en el hombre. Pero solamente eran sombras, porque cuando Cristo viniera, Él iba a verdaderamente llevar a cabo la realidad de la redención, porque Él era la realidad de la redención. Entonces, para que el hombre, porque esa es la última caída del hombre, para que el hombre pueda ser redimido ahora bajo la gracia, ¿sí? Tiene que ser por medio de Cristo. Ya no se sacrifica un cordero porque ya fue sacrificado. Entonces, Cristo, hermano, tenía que venir al mundo, tenía que dejar la eternidad, tenía que venir al mundo, tenía que vivir 33 años y medio como hombre, tenía que morir, resucitar, ascender al cielo para poder ser glorificado y entonces poder venir y hacer morada en el hombre para poderlo redimir. ¿Qué es la redención? La redención. ¿Qué es la redención, hermano? Es la obra que hace que el pecado sea quitado del hombre. Fíjate bien, La redención es la obra de Dios que hace que el pecado sea quitado del hombre. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Cuando Pablo habla de pecado se refiere a la naturaleza caída. Y cuando habla de pecado se refiere a las manifestaciones de esa naturaleza. Entonces, la redención, hermano, ¿sí? Es lo que hace
que el hombre sea justificado de esa naturaleza caída. Amén. ¿En qué momento empieza la obra de Dios en nuestra vida? Hasta aquí ya vimos por qué Dios tiene que llevar a cabo la obra en el hombre. Ya te vistes la historia, el por qué. Porque el hombre cayó, porque el hombre de eso. Entonces, ahora, ¿cómo se da inicio o de qué manera inicia la obra de Dios en una persona? Por ejemplo, en cada uno de nosotros, Dios inició la obra. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16 al 23. Romanos 8 del 16 al 23. Amén. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Porque la creación observa ansiosamente, guardando con anhelo la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, guardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces, toda la obra que Dios hace en el hombre, Pablo la llama la plena filiación. ¿Sí? Y la obra de Dios, hermano, se compone de 3 etapas. ¿Sí? La regeneración es la primera etapa. La santificación es la segunda etapa. Y la glorificación es la tercera etapa. ¿Por qué tienen que ser 3 etapas? Ojo, ¿por qué la etapa de la obra de Dios se constituye de 3 etapas? Porque cada etapa, hermano, tiene que ver con una parte de nuestro ser. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la regeneración que Dios hace en el hombre tiene que ver con el espíritu. La santificación tiene que ver con el alma y la glorificación tiene que ver con el cuerpo. Amén. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios hace en el hombre caído? Lo primeritito, pues la primera etapa de la obra de Dios, la regeneración. ¿Y en qué consiste la regeneración? La regeneración, hermano, consiste precisamente en que nuestro espíritu sea regenerado. ¿Sí? Entonces, la regeneración es lo que Dios hace para que una persona pueda vivir una vida espiritual por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí?
Nosotros, hermano, o el hombre no puede vivir una vida espiritual, ¿sí?, si no ha sido regenerado de su espíritu. Es imposible, porque la vida espiritual se vive con el espíritu. Por eso Dios depositó un espíritu humano en el hombre, para que él pudiera tener una comunión, una relación con Dios. Entonces, tú nunca vas a poder tener una relación con Dios o nunca vas a poder vivir tu vida espiritual con tu alma o con tu cuerpo. Eso es imposible, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios lo primero que hace en el hombre es regenerarlo? Pues porque es necesario para que se pueda conectar a la fuente de vida y pueda tener comunión con Dios, pueda vivir entonces una vida espiritual. Amén. Entonces, todo espíritu que no ha sido regenerado no puede tener o no puede vivir una vida espiritual. Tú eres espíritu, tú eres alma y tú eres cuerpo. Amén. Entonces, dice Hechos 2:38 que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú naces de las aguas y del Espíritu, tú estás recibiendo, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hace que tú puedas conectarte a la fuente de vida y puedas tener una vida espiritual. Entonces, si una persona, hermano, los ocultistas, esos que son del ocultismo, ¿verdad?, no tienen este nuevo nacimiento, o cualquier persona no puede tener una relación con Dios. Por eso Dios le dijo a Nicodemo: es necesario. ¿Te das cuenta que es la necesidad principal del ser humano ser regenerado? Porque de otra manera tú no puedes entrar al reino de Dios, no te puedes conectar con la fuente de vida. Entonces, por eso lo primero que Dios hace en el hombre caído es tratar con su espíritu. Este proceso ocurre rápido. No se siente nada, no duele, ¿verdad? Ahora, el inicio de la obra de Dios entonces empieza con la regeneración. Mi espíritu es vivificado y eso hace que yo me convierta en una persona salva. Desde el momento en que tú eres regenerado, eres salvo. Desde ese momento se da inicio a la salvación, la primera etapa de la salvación. Ahora, en el momento que recibimos a Cristo por medio del nuevo nacimiento, mi espíritu es vivificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios deposita en mí su vida. Dios deposita en mí su naturaleza, su gen divino, la cual se encuentra en Cristo y es Cristo. Por eso dice Pedro que el que se bautiza en el nombre de Jesucristo recibe, ¿sí?, el don del Espíritu Santo. Desde el momento en que Dios deposita su vida en ti, eso te hace ser hijo de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Ahora, creer en el Señor Jesús, hermano, es recibirlo como el Espíritu. Amén. Y se supone que si yo recibo a Cristo como el Espíritu es porque Él viene a vivir, Él viene a habitar en mí. Su vida.
la vida de Dios habitando en mí. Amén. Entonces, eso es ser regenerado. Lo primero que Dios hizo en tu vida como cristiano fue que fuiste regenerado. Ahí empezó la obra de Dios. Ahora, esa etapa, hermano, ya la pasamos. Después de que tú eres regenerado, entras a la segunda etapa de la obra de Dios, la cual es la santificación. ¿Verdad? Fíjate bien, en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron regenerados, pero no fueron santificados. ¿Sí? No fueron glorificados. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo no había venido. Cristo no había muerto en la cruz. No había descendido como el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso te decía que solamente era una sombra de la redención. Pero el día de hoy, hermano, el hombre tiene, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. El privilegio, ¿verdad?, de participar de las tres etapas de la obra de Dios. Entonces, la redención, esa ya la pasamos. ¿En qué etapa me encuentro el día de hoy? En la etapa de la santificación. Entonces, la santificación ya no tiene que ver con mi espíritu, ya tiene que ver con mi alma. ¿Sí? Entonces, la santificación es la segunda etapa de la obra de Dios. La santificación es la etapa en la cual todo nacido del Espíritu se encuentra el día de hoy. No existe, hermano, en el mundo un cristiano que pueda decir: yo ya fui glorificado. No existe, porque Cristo no ha venido todavía a arrebatar su iglesia. Entonces, toda la iglesia, hermano, todo el cuerpo de Cristo se encuentra en la etapa de la santificación. Todos estamos siendo procesados en nuestra alma. Amén. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque todos así, el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, la palabra santificación significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar o separar. Amén. El proceso de la santificación, hermanos, en otras palabras, es lo que Pablo describe en Romanos 8:29, cuando dice: hasta llegar a ser a la imagen de su Hijo. O cuando dice por ahí en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. En eso consiste la etapa de la santificación. En que Dios, por medio de la vida que depositó en ti, de su vida, tiene que formar a Cristo. Esa es la meta, hermano, ese es el propósito de la santificación. ¿Verdad? Entonces, la santificación, hermano, es la segunda etapa del proceso de la salvación. ¿Sí? Esta etapa, hermano, consiste en que Dios, por medio de su vida, forme su carácter en cada creyente. Ese es el propósito de ser santificados. Que Dios forme su carácter en ti. Porque ¿sabes cuál carácter tenemos nosotros? El carácter del otro.
Por eso el hombre se enoja y se aira. Bueno, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Pero el hombre peca, se aira y ya airado se deja llevar por las emociones. Y sale el verdadero yo del hombre, el verdadero carácter. Entonces Dios necesita, por medio del proceso de la santificación, transformarnos nuestro carácter. ¿Sí? Y eso, hermano, sí, es lo que Dios está haciendo el día de hoy en tu vida. Dios te está transformando. Todos los días Dios está llevando a cabo el proceso de la obra de la santificación. En esa etapa nos encontramos el día de hoy. Somos imperfectos, tenemos que ser perfeccionados. La meta de Dios, hermano, no la tuya, la meta de Dios es que tú llegues a ser a la imagen de Cristo. Esa es la meta de Dios. La meta de Dios es que el hombre corporativo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, llegue a ser a la imagen de Dios. Mira, fíjate bien, dice Colosenses 1:15 que Cristo era la imagen del Dios invisible. ¿Sí? ¿Sí sabes lo que es una maqueta? ¿Sí? Cuando el arquitecto va a construir un ejemplo, un supermercado o un centro comercial, primero hacen una maqueta, todo en chiquito, ¿sí o no? Y luego ya después esa maqueta la hacen realidad, ¿sí o no? Entonces, cuando Cristo, hermano, estaba en la tierra, haz de cuenta que Él era el molde, Él era la maqueta. Ahora, hermano, Dios está formando el cuerpo de Cristo ya en grande, ¿verdad? Entonces, se necesita el proceso de santificación para que el cuerpo de Cristo sea formado. Porque Dios no nada más viene a tu vida a solucionar el problema de tu espíritu, Dios tiene que solucionar el problema del alma, porque también en el alma hay un problema, pero también tiene que solucionar el problema del cuerpo. Ahora, estamos en el proceso de la santificación. Después viene el proceso de la glorificación. Nadie te puede decir que ya ha sido glorificado, porque el único que ha sido glorificado fue Cristo. De ahí para allá nadie. Porque ser glorificado, hermano, te voy a decir lo que es que tu cuerpo físico sea transfigurado o convertido en un cuerpo espiritual, para que puedas estar en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, el proceso de la glorificación, ¿sí? Nosotros lo vemos en Romanos 8:30. Dice Pablo, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Ahí se arregla, ahí se le da solución al espíritu. Y a estos también glorificó. Entonces, en medio de la justificación y la glorificación se encuentra la santificación. Es a lo que el día de hoy Dios, a esta parte, a esta área del alma, es a lo que Dios está tratando, hermano, con nosotros. Amén. Entonces,
La glorificación vemos que es la tercera parte de la etapa de Dios y es la última. Esta etapa de la glorificación significa o es la culminación de la salvación del ser humano. Es donde termina la plena salvación. Amén. ¿Por qué? Porque en la glorificación es cuando Dios te va a entregar un cuerpo glorificado. Un cuerpo que pueda entrar, sí, a la presencia de Dios para toda la eternidad. Un cuerpo inmortal. Cuando Cristo resucitó, hermano, cuando salió de ahí de la tumba, vemos que esta María lo vio, ¿verdad? Pero ella ya lo vio en un cuerpo glorificado, no en un cuerpo humano. Entonces, ¿en qué momento sucede la glorificación? ¿En qué momento sucede? ¿En qué momento Dios me entrega un cuerpo glorioso? Mira, por lo regular yo me acuerdo que antes en el kinder, cuando te portabas bien y eras obediente, al terminar el día, te ponían una estrellita en la frente. Yo no sé si todavía lo hagan, pero te ponían una estrellita en la frente como premio, ¿verdad? Dios, hermano, no te va a poner una estrellita como premio. Dios te va a entregar un cuerpo glorioso, ¿sí? Como premio a tu obediencia, a tu perseverancia. Entonces, el ser glorificado, hermano, en otras palabras, es que mi cuerpo carnal sea desaparecido por completo. Ya no vamos a tener más este cuerpo carnal, ¿sí? Entonces, ¿en dónde ocurre eso? ¿En qué momento ocurre o en qué momento se da inicio a la glorificación? Hay de dos nomás. Tú decides cuál. Una es en la venida secreta de Cristo, cuando dice la Biblia que seremos arrebatados. Y la otra es cuando tú mueres. Mira, hermano, fíjate bien, todos los que hemos creído en Cristo, hermano, vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero la cuestión es esta: a los que se desarrollaron en su vida espiritual y llegaron a la madurez, Dios no les va a permitir experimentar la muerte física. Porque solamente hay dos maneras de que tú puedas ser glorificado: ser arrebatado o muriendo físicamente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa, se refiere a que viene por un remanente que ya fue lleno de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sí alcanzó a madurar en su vida espiritual. ¿Qué es lo que va a suceder con estas personas? Los que sí alcanzaron a madurar. Dice Gálatas 4:19. No, espérame. Dice 1 Corintios 51 al 53.
Aquí Pablo te habla de los que maduraron y de los que murieron en Cristo o van a morir en Cristo. ¿Sí? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dice Pablo, no todos vamos a morir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se has escuchado cuando alguien muere, hermano, y dice la gente, dice, pues todos vamos para allá? Nomás se nos adelantó, todos vamos para allá. La Biblia enseña que no todos vamos a morir. Los que alcancen la madurez en su vida espiritual no van a morir. Es a lo que se está refiriendo Pablo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hay de los que alcanzaron la madurez espiritual pero ya murieron? Estamos hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Y como nosotros estamos a nada de la venida de Cristo, puede ser, hermano, que a nosotros nos toque. ¿Sí? Puede ser. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, a todos se nos será entregado un cuerpo glorificado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, primeramente, a todos los que ya murieron, hermano, en Cristo, de aquí hacia atrás, o del momento en que Cristo venga por su iglesia hacia atrás, todos los que murieron en Cristo, dice que van a resucitar primero, pero ya con un cuerpo glorificado, para poderse reunir con Él en las nubes. Y luego dice Pablo en Tesalonicenses 4, pero a los que hayamos quedado, ¿sí?, seremos transfigurados en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa que va a haber personas que no van a experimentar la muerte física, y en un abrir y cerrar de ojos Dios les va a entregar un cuerpo glorioso para que puedan estar en la presencia de Él. Entonces, este grupo, hermano, que va a ser arrebatado, al cual se le va a entregar un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos, son los que alcanzaron la madurez en su vida espiritual. Amén. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, la última etapa, hermano, de la obra de Dios da inicio en la venida de Cristo. Cuando Él viene por su iglesia, ahí da inicio. Hasta ahí termina el proceso de santificación. Y si tú todavía estás vivo y le echaste ganas a tu vida espiritual y te desarrollaste, tú vas a ser victorioso. Dios te va a premiar, hermano, arrebatándote, entregándote un cuerpo glorioso para que tú puedas participar de las bodas del Cordero. ¿Qué va a pasar con los que no maduraron, hermano? Se van a quedar en la tierra. Y muchos cristianos, hermano, a lo mejor yo soy uno de ellos, yo no sé, ¿verdad? Pero muchos vamos a morir en la gran tribulación, ¿verdad? Y una vez que tú mueres en la gran tribulación, hermano, te vas directamente a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Va a haber otros, hermano,
que probablemente no van a morir en la gran tribulación. Pero luego viene el reino milenial, la era milenial, donde Cristo establece su gobierno en la tierra por 1000 años. Y si tú no tuviste tiempo para madurar, vas a tener 1000 años, hermano, donde Dios nos va a procesar para madurar, hermano. Entonces, el punto es que no nos podemos perder, hermano. Yo no te estoy predicando la doctrina de salvo, siempre salvo. ¿Sí la has escuchado? La doctrina salvo, siempre salvo, hermano, es donde te predican que tú ya eres salvo y puedes vivir como se te dé la gana y al cabo ya eres salvo. No, hermano. No puedes vivir como se te dé la gana. Porque va a haber consecuencias. Pero a final de cuentas, tampoco la salvación la puedes perder. Dice la Biblia claramente, yo creo que todos en los que Dios empieza la obra, yo creo que todos, hermano, somos fallos. Entonces, la obra consiste en que Dios te va perfeccionando hasta que termine la obra en cada uno de nosotros. Entonces, si Dios ya si Dios ya inició la obra en ti, ¿sí? No la va a dejar a medias. Dios lo que empezó lo va a terminar. ¿O a poco cuando Dios empezó a restaurar los cielos y la tierra, el proceso lo dejó a medias? Dice que en el sexto día descansó, ¿verdad? Entonces, no deja nada a medias. Si Dios inició la obra en mí, la va a terminar. Esto quiere decir que yo no me puedo perder. Es imposible de que yo pierda la salvación. Pero con esto no te digo vive como se te dé la gana. No, tienes que vivir en obediencia, ¿verdad? Porque depende de nuestra obediencia nuestro desarrollo, hermano. Si tú quieres verdaderamente participar de las bodas del Cordero, tienes que sujetarte a las normas de Dios. Tienes que vivir, dice Pablo, digno del llamamiento por el cual tú fuiste llamado. Porque ese es un premio que Dios te va a dar, que tú puedas participar de las bodas. Que no te sientes en la mesa, hermano, que tú seas la novia. ¿Sí? No que seas un invitado, que tú seas la novia. ¿Verdad? Entonces, es importante, hermano. Por eso yo no me canso de decirte, es importante madurar. Es importante desarrollarnos en nuestra vida. Y eso, hermano, el desarrollo es algo que se ve. ¿Sí? El desarrollo, hermano, es algo que se vive. Pero también